¿Qué ha pasado ayer? ¿Qué interpretación le damos? Verónica, en uno de los grupos de periodistas, de amigos también, decía, ¿podemos sacar algo en limpio? La mirada de Manuel quiere decir que él va a comenzar esta ronda. Pobrecito. Gracias, Claudio. Un saludo a todos los amigos, compañeros que están acá. Creo que todavía quedan muchas preguntas flotando, pero hay algunos temas que son tristemente evidentes, y es lo que podemos sacar en limpio, creo yo, en este momento. Ha sido un momento en el cual el día de ayer ha sido un momento en el cual se han puesto en evidencia, creo yo, tres tristes patologías sociales, al menos que se están haciendo muy evidentes en los últimos años. La primera es un proceso de desinstitucionalización muy evidente, muy claro, que en el caso de las Fuerzas Armadas podemos rastrear por lo menos desde el 2019, ¿sí? Pero que se vienen sumando, a un proceso de desinstitucionalización del órgano legislativo, del órgano judicial. Se ha sumado a las Fuerzas Armadas, no solamente con lo que ha sucedido ayer, con ese intento de golpe fallido, diluido, muy poco claro, o sea, todo lo que se quiera, ¿no? Crisis política, está faltando la crisis política. No, totalmente. Sino que ya se venía notando con las últimas declaraciones, especialmente la última, de un comandante del ejército que decide definir quiénes pueden y no pueden ser candidatos, que está dispuesto a tomar presos con nombre y apellido, es decir, llevando o empujando a las Fuerzas Armadas a una situación límite en términos de falta de respeto a la Constitución, aunque parte del discurso era vamos a hacer respetar la Constitución. Entonces, ese proceso de desinstitucionalización profundo se ha vuelto a poner en evidencia ayer. El tema de un retorno paulatino que hemos tenido hacia los salvadores de la patria, ¿sí? Los salvadores de la patria que no oíamos desde los años 70, pero que repentinamente aparecen, y no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino en diferentes áreas del mundo político, cuando viene alguien y te dice... Camacho fue uno de estos salvadores de la patria en su momento, con comillas, ¿no? Sí, o sea, porque los salvadores de la patria, yo los pondría como una categoría de la que quizá hubiera podido hablar Edgar Arandia, ¿no? O sea, como una representación de aquellas personas que consideran que por salvar a la patria, o teniendo la capacidad de salvar a la patria, pueden estar por encima de todo. De la Constitución, pueden estar por encima del voto popular, pueden estar por encima de las prerrogativas que les da la institucionalidad. Y el tercer elemento, y con eso concluyo, creo que se ha puesto en evidencia una condición social que tenemos ya desde hace mucho tiempo en nuestro país y en otros países también. No creer en nada. No creer en nada. Puede venir una tanqueta, entrarse por Plaza Murillo, puede suceder cualquier cosa. Pueden aparecer policías en las calles, tanquetas en el Alto, en diferentes lugares, y la gente dice, no creo, esto fue autogolpe. ¿Sí? O puedo dudar de cualquier cosa y puedo sacar memes, todo eso. Eso más allá de cualquier afinidad o simpatía política. La gente ya estamos dejando de creer en todo, incluso en las cosas que vemos, porque la interpretación precede al hecho, ¿sí? Y ese es un problema muy complicado en una época de la posverdad, de posmodernismo, como lo querramos llamar académica o técnicamente, una sociedad que cree en lo que quiere creer o en lo que
le es más fácil creer, ¿sí? Entonces, creo que son tres elementos muy complicados que han aflorado con mucha fuerza ayer, pero que no datan de una semana, un año o 3 años atrás. ¿Qué saca en limpio, Verónica? Me apropio de la pregunta que hacía. ¿Qué sacas en limpio, Vero? Yo voy a ser muy breve. Yo creo que una de las reacciones más importantes a este evento tan irracional ha sido la vulnerabilidad, ¿no? De pronto darse cuenta de que en un minuto, porque a alguien se le ocurre una idea totalmente peregrina, todo puede cambiar en el país. Y eso significa todo puede cambiar en nuestra realidad cotidiana, personal, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra realidad. Y esa vulnerabilidad la siente la persona más humilde y evidentemente lo sienten también los empresarios, lo sienten también los que hacen circular la economía del país. Entonces yo digo, si es que teníamos crisis económica el martes, la crisis económica seguramente va a ser peor mañana y hoy, porque la gente piensa cómo voy a invertir, cómo voy a mantener mi negocio, si cualquier rato puede venir un loco en un tanque y todo puede irse al bombo. Entonces ahí yo siento de que esa sensación de que somos tan vulnerables, tan delicados como sociedad, como país, es lo que a mí me queda de un evento que duró unas pocas horas, pero que va a tener consecuencias muy graves, creo yo. Bueno, gracias. Mister Conflicto. Sin preguntas. Sin preguntas. A ver, la verdad que a mí, voy a empezar una cuestión muy personal. A mí me da mucha bronca lo que ha pasado ayer. Y quiero decirlo. Me da mucha bronca. Me da bronca no solo por el evento, sino porque era un evento que en el fondo está reflejando muchas cosas que se vienen advirtiendo, que se vienen diciendo desde hace por lo menos ya 1 año y medio, y que todo el mundo pues los va pasando, y en particular la dirigencia política, y en específico la dirigencia gubernamental. Entonces aquí no es un problema de que se apareció una crisis institucional aquí porque Dios es grande, porque 4 planetas se cruzaron, ¿no es cierto? Aquí creo que hay responsabilidades, o más bien yo diría irresponsabilidades políticas, que yo creo que hay que empezar a decirlas con claridad, porque después de un evento como el de ayer creo que no podemos quedarnos aquí en generalidades y sacarle el poto a la jeringa, digamos, sobre el problema del país. Entonces ahora entro en el golpe pachacho, porque creo que eso hay que decir, nos está reflejando, yo creo, y coincido en uno de los primeros elementos aquí de Manuel, pero yo le dar más fuerza. Yo creo que nos está mostrando la visión descarnada de un país donde la política se ha vaciado, donde la autoridad se ha perdido, donde no hay liderazgo, como dice la colega, y donde en medio de un país sin liderazgo político, sin dirigencia que diga a dónde vamos y nos solucione los problemas, lo que se instala es la incertidumbre, se instala el temor, se instala la sensación de caos. Pero se instala una segunda cosa, que eso sí creo que no lo hemos dicho, y por eso lo del golpe pachacho. Se instala la oportunidad para que el país esté en manos de diferentes grupos corporativos, algunos lindando la delincuencia, y cada uno luchando por sus intereses, porque creo que detrás de esto ya ni siquiera son, a ver, los viejos golpes tenían tal vez algún sentido ideológico, ¿no es cierto? La verdad que ayer, este es un golpe también que muestra, es un golpe de la época de la nada política. Este no es un golpe de los 70 con sus trasfondos ideológicos, no, este es un golpe hasta del ridículo, de lo grotesco. Utilicemos a nuestro amigo Arandia. Y ese grotesco es una expresión de la nada política. Y es la expresión de lo que ha pasado desde el 2019 y que creo que la clase política no ha sabido hasta asumir su responsabilidad, que es el 2019 empieza una serie de rupturas en las instituciones y en el Estado que nadie ha llenado y que el conflicto dentro del MAS ha exacerbado. Y por lo tanto, hoy en día estamos sujetos a que cualquier grupo demente, digamos, pueda introducir cualquier factor dentro de la política boliviana. Bueno, hoy son los pachachos, hace unas semanas son los autoprorrogados, digamos, estamos a ese nivel ya.
¿no? Entonces, el reto, y yo quiero cerrar con eso, para mí yo creo que es, a ver, asumamos esto. Frente a esto que ha pasado, creo que la primera responsabilidad, el primer llamado de atención es, oye, alguien tiene que asumir un grado de autoridad democrática. No estoy pidiendo otro tipo de autoridad, sino autoridad democrática, que pasa por construir algún tipo de acuerdos mínimos para volver a encarrilar la política boliviana, que se ha desencarrilado desde hace un año y persisten en el problema. Si el resultado de este proceso es volver a lo mismo, bueno. ¿Qué va a decir el gringo? Bueno, primero que cuando vi los tanques en la Plaza Murillo me hizo ras. Lo primero, porque personalmente me ha tocado vivir, era chiquito el golpe de Banzer. Era chango, me acuerdo, muchas cosas, como si hubiesen sucedido ayer. Obviamente el golpe de Natuch en noviembre, ese año yo salí bachiller, estaba yendo a dar mi examen y esa mañana amanecimos la ciudad florecida de tanquetas, de soldados, armados hasta los dientes y con la noticia de que el examen de biología que teníamos previsto para ese día se suspendía hasta nuevo aviso, ¿no? Terminamos pasando por decreto, gracias a Alberto Natuch Buch. Y por supuesto me tocó vivir y sufrir ya mucho más cercano el golpe de García Meza, que fue un momento muy terrible, ¿no? Y claro, hay diferencias abismales, no solamente en lo ideológico, en los contenidos que movían esos golpes, sino circunstancias, ¿no? Desde los detalles más insólitos. Les pasé un video a los compañeros que yo creo que esto es lo que resume lo que fue para mí un golpe de juguete, ¿no? Ahí golpe está, de juguete. ese, Fíjate, gringo. tú vas a dar un golpe de estado, sacas tus tanquetas y mira cómo lo que tienes que hacer para enderezar la llanta de la tanqueta, porque la tanqueta no quiere dar golpe de estado, pareciera. Para mí esto sintetiza lo rocambolesco que ha sido todo lo de ayer. Más allá de quién lo haya organizado, más allá de cualquier circunstancia. Hay un elemento que me deja preocupado. Voy a ir a una cuestión de fondo luego, pero permítame, por favor, precisar algunos detalles. Sí, cuando el otro día lo entrevistaban a este general Zúñiga, entre otras muchas cosas, le preguntaron, perdón, ¿esto que usted está hablando ahora, es una iniciativa suya? ¿Es una posición personal? ¿O es más bien una cuestión institucional? Y el señor dijo, esto es un tema institucional. Entonces, yo creo que ese es un tema que tiene que preocuparnos profundamente. ¿En qué anda el ejército? ¿En qué andan los generales, los coroneles, los mayores? ¿En qué andan? ¿Están ahorita sufriendo la detención y todo el escarnio público que se ha hecho ayer con este general, Zúñiga? ¿O eran, diríamos, quienes le dijeron quizás a Zúñiga en algún momento, no lo hagas, no está bien, no es correcto, ¿no? Me quedo con esa tremenda angustia de pensar y de dudar si realmente es un tema institucional, porque el hecho de que ayer hayan posesionado a un nuevo comandante, que además ya le han aparecido una serie de vinculaciones, parentescos y cuestiones que aparentemente no serían la garantía, o no sería la garantía esta designación de otras Fuerzas Armadas o de otro ejército, ¿verdad? Entonces eso evidentemente a mí personalmente me genera una angustia, de decir, ¿terminó con Zúñiga? ¿Zúñiga era el gran problema? ¿O Zúñiga es apenas un elemento dentro de todo un esquema que no deja de pensar que el golpe podría ser eventualmente una alternativa? Y aquí voy a jugar un poquito con la historia. Fíjense ustedes qué pasó, por qué hubo el golpe de García Meza, por qué hubo el golpe de Natuch, por qué pasaron tantos militares como Padilla, etcétera. ¿Qué pasaba? Que iban a elecciones los políticos, no se podía resolver eso políticamente como tenía que ser, se generaba en esa época era el término de moda, empantanamiento, que inviabilizaba un nuevo gobierno, y los militares decían, bueno, el país no puede estar a la deriva, nosotros tomamos el mando, tomaban el mando, manejaban la economía, como saben hacerlo ellos, o como no saben hacerlo ellos, ¿verdad? Y te decían, bueno, en 6 meses vamos a llamar elecciones nuevamente. Pues volvíamos a elecciones y volvíamos a empantanarnos, porque en el Congreso no habían acuerdos políticos. Quiero ir a lo de fondo, Claudia, permíteme. Por favor. Ayer hemos recibido, me imagino, sus celulares deben haberse descargado las baterías, como me pasó a mí. Perdí la batería 2 o 3 veces de la cantidad de mensajes que recibí. Pero quiero quedarme con uno, que debía habérselo mandado quizás al compañero Oscar para que lo ponga en pantalla. Es de un periodista mexicano, muy conocido. Él escribe en La Jornada, se llama Pedro Miguel. Quizás lo han escuchado, lo han oído nombrar. ¿Qué escribió ayer Pedro Miguel? Y me parece que él da en la tecla. Hay muchos puntos oscuros en el fallido cuartelazo en Bolivia, pero una cosa clara.
Si Evo es pueblo, si Evo Morales y Lucho por Bolivia, que es Luis Arce, no estuvieran peleando como niños chiquitos, la tentación golpista no habría tenido el menor margen. Moraleja, sin unidad no hay proceso que sobreviva. Personalmente creo que este es el tema que tienen que entender Evo Morales y Luis Arce, los que hoy están comandando y dirigiendo al partido político más importante probablemente de la historia de nuestro país y seguramente el más importante de este tiempo. Yo creo que si ellos no terminan de entender que eso que define tan bien este periodista mexicano como pelea de chiquillos no tiene término, lo de ayer es simplemente un paso a un escenario catastrófico para el año que viene. Pero además quisiera decir una cosa breve también. Entonces, si recuerdan, en el año 2020, durante la dictadura de Áñez, los militares se fueron a la Asamblea Legislativa en traje de fatiga a demandar, no sé, algo. La aprobación de sus ascensos, exacto, si no me falla Entonces, la memoria. estamos viendo cómo va subiendo, cómo va escalando, ¿no? Primero van simplemente en traje de campaña y van a querer enfrentarse a los asambleístas. Perdón, ahora a Carlos Mesa se le hicieron también, y sí. Carlos Mesa cuenta que les dijo, ¿dónde es la guerra, señores? Claro. Pero bueno, primero van ellos así, ¿no? Muy, muy alevosos. Ahora vuelven a ir, pero ya van con tanques, ¿no? A la Plaza Murillo. No es que la próxima ya se vengan con aviación a bombardear como en Chile. O sea, lo que pasa es que no hay repercusiones. Lo que pasa es que se agarra 3, 4 y se los mete presos, pero todo el resto se queda en el mismo lugar. ¿No hay repercusión o no hay justicia, Verónica? No hay justicia. O sea, lo que ha pasado el 2019 no ha sido suficientemente ventilado, no ha sido suficientemente revisado. Se ha tomado presas algunas personas que me parece muy bien que estén presas, pero son personas que son una muestra, un muestreo de los que realmente estaban ahí. Y los demás han seguido como si nada pasara, pero han seguido además rumiando sus malestares, rumiando sus disconformidades, y como no hay ningún tipo de justicia, pues se sienten en la posibilidad de salir y hacer sus demandas en un grado mayor. Entonces, ahí creo que lo que ha pasado ayer de tomar preso a Zúñiga no es suficiente. Yo decía esta mañana, yo creo que el ministro de Defensa mínimamente debería renunciar. Y si no renuncia, deberían destituirlo. Porque por un tema de responsabilidad institucional, ¿no? No es posible que bajo su tuición suceda algo así tan pachotero, ¿no? Para decirlo en una palabra. Para una segunda parte de sus interpretaciones, de sus lecturas, que nos sirven muchísimo, me da la sensación de que, salvando las distancias, vamos a volver, como Bolivia, una de nuestras especialidades, a polarizarnos y estar entre quienes dicen que fue golpe, fue autogolpe. ¿Cómo lo contamos? Bueno, mi colega Daniel Gutiérrez lo cuenta así, y después vamos a ver qué le ha faltado a esta narración. A ver. Poco después del mediodía, el presidente Luis Arce comunicaba en sus redes sociales que había movilizaciones irregulares del ejército. Minutos después, las tropas ingresaban a la Plaza Murillo para acercar el palacio quemado en la sede de gobierno. En su interior, el presidente Arce mandaba un mensaje a la población pidiendo salir a las calles y defender la democracia. En la plaza, las tropas derribaban la puerta con un vehículo militar que permitió el acceso a Juan José Zúñiga, quien avanzó hasta encontrarse de frente con el propio Arce. La tensión había estado creciendo en los últimos días, cuando Zúñiga... Este relato es un relato, y ahora viene, me temo, la batalla de los relatos, que se juegan mucho en los medios de comunicación, ¿no? La verdad no es lo que está, sino cómo uno interpreta y cómo se gana una batalla mediática que luego termina en un libro de historia, ¿no? Sí, pero justamente ese es creo el problema en el que estamos, Claudia, y si vamos a entrar todos a esta historia, si fue golpe o autogolpe, pues vamos a seguir escapándole al problema de fondo, insisto. Se puede aclarar las cosas o no las cosas, pero me parece a mí que y refuerzo un poco lo que dije en el primer bloque, si nosotros no entendemos que en medio del vacío de Estado y la falta de autoridad,
hay un montón de grupos irregulares que empiezan a operar en el Estado y cada uno de esos grupos busca su parcela y hace su propio juego, pues estamos tapando una gran parte del problema aquí, ¿ok? Y insisto de que lo absurdo del día de ayer tiene mucho que ver justamente con que esta nueva realidad política está marcada por rasgos de informalidad. Es decir, que es así de grotesco ahora ya la cosa, ¿no? En la incapacidad, vuelvo a decir, del Estado de imponer orden democrático, de definir una línea y, como dice Gringo, también en la incapacidad de darle sentido político, de reconstruir una mayoría. No se puede gobernar así. Ese es como yo te diría, a ver, ya más allá si golpe, autogolpe, mi primera conclusión hoy, al día siguiente, es que no se puede gobernar así. Entonces, yo lo siento mucho. Alguien tendrá que asumir un mínimo de autocrítica ahí, porque también aquí todo el mundo parece que está hoy día todos los bandos contando cuánto gané, cuánto perdí. Oye, viejo, no sé, aquí todos hemos perdido un montón y nadie asume ningún tipo de responsabilidad. Y coincido con Verónica. Es decir, ¿cómo puede ser que al día siguiente de semejante evento, business as usual, no pasa nada? Mira, ahí, y un poquito para seguir en la línea de ambos, hemos perdido los límites, que es un concepto sobre el cual deberíamos trabajar mucho y de manera muy cuidadosa. Hemos perdido límites en todo sentido. Si a título de hacer política, de hacer proceso de transformación, vas a ignorar absolutamente todo, y todo va a entrar en el pequeño cálculo político, a ver cómo gano, cómo pierdo, cómo me jalo a un dirigente, cómo me jalo a un general, cómo logro el apoyo de este sector, todo. Y todo es permitido y no tienes límite para nada. A título de hacer política, estás yendo a la destrucción de la política, a la destrucción del Estado y a la destrucción de la sociedad. Porque a mí lo que me preocupa es que no estamos yendo rumbo a la cancelación de un gobierno, a la cancelación de un proceso democrático, ni de un proceso político, un proceso de cambio. Estamos yendo, pero de manera apresurada, a darle el gusto a mucha gente que quiere poder llamar a Bolivia un Estado fallido, donde ni el sistema político, ni el sistema judicial, ni el sistema inclusive de relacionamiento social funciona. Y eso te abre las puertas a todo, porque no nos olvidemos de que Bolivia es más que la Plaza Murillo, y Bolivia no es solamente parte de Sudamérica, es parte también es una piecita dentro de un escenario geopolítico global. Entonces, ojo, que lo que estamos poniendo en riesgo en el país no son las elecciones, no es una candidatura, no es un modelo de Estado inclusive, sino estamos poniendo en duda nuestra capacidad de demostrarle al mundo que somos un país, somos un Estado, somos una sociedad que es previsible por lo menos dentro de ciertos márgenes. En lo económico, en lo legal, en las relaciones internacionales, en lo que querramos, ¿sí? Entonces no podemos estar jugando con fuego. O sea, un comandante del ejército no puede jugar con su tanqueta a los choquecitos, a los cochecitos topadores. Pero perdón, Manuel, ¿tú crees que él fue solo? ¿Fue su iniciativa? Es decir, o él responde a alguien. Es decir, ¿cómo es que aparece este señor ahí manejando y conduciendo todo? Primero es comandante, está bien, tenía una autoridad, de acuerdo, perfecto, no hay problema. Pero este señor estuvo casi una semana cacareando en varios canales, esto que cacareó el último día, que fue el que hizo detonar todo. Y cuando le anunciaron que lo iban a retirar, o se enteró que lo iban a retirar, se armó el despelote y nos puso en vilo, como nos puso ayer, con todas las consecuencias que han analizado muy bien los compañeros. Pero digo, ¿este señor actuó solo? No sé cuál es tu percepción, no, Manuel, porque daría la sensación de que es un señor que, como dice él en algún momento, a mí me habla Dios y Dios me dijo, metele un golpe, ¿no? Entonces él fue y le obedeció a Dios. Como Bolsonaro, más o menos. No creo definitivamente que haya actuado solo. Ajá. No creo que haya actuado solo, porque necesitas primero
justificar hasta cierto punto también qué es lo que estaban haciendo las otras dos columnas militares, una que venía de Villacha y otra que venía de Oruro. Por un lado, ahí entramos a una discusión ya del detalle, pero hay muchos otros elementos que te permiten pensar de que no actúa solo. O sea, para comenzar, son otros, o sea, no entra él solo, entra con otros dos comandantes de fuerza, ¿sí? Por otro lado, tiene que haber habido alguien o alguienes que le pueden haber dado ciertas garantías o le van a haber calentado la cabeza para decirle esto puede funcionar de esta y de esta manera, ¿sí? O sea, o el discurso es ir por el lado de liberar a los presos políticos y una serie de discursos ahí adicionales, ¿no? O sea, muy complejo. Yo no creo que un comandante del ejército, por muy ninguneado que sea, ¿sí? O sea, pueda tomar una decisión de ese calibre solo o basándose solamente en un cálculo muy personalísimo. ¿Sí? De acuerdo. O sea, hay otro tipo de factores que juegan ahí y eso es lo complicado. Si fuese un loquito, o sea, al que lamentablemente le dieron las llaves de una tanqueta, bueno, todo el mundo podría respirar más tranquilo, pero lamentablemente esa tremenda sensación de fragilidad no se da solamente, creo yo, porque vimos a un general entrando con una tanqueta a Palacio de Gobierno, sino porque también la sociedad intuye de que hay algo que no está funcionando bien. Hay muchas cosas que no están Ahora, en funcionando la línea bien. de lo que estamos comentando, yo también no creo que es una persona, es claramente un grupo. Por todos los elementos periodísticos, no estamos aquí inventando nada, sabemos que al final eran los 3 comandantes de las fuerzas los que estaban ayer involucrados en el tema, y había otros altos oficiales más que estaban moviendo cosas. Eso sabemos, digamos, yo por varios medios, incluso ha salido en las propias declaraciones del señor etc. Entonces no estamos hablando de un señor solo, loco, que se desquició y llevó a 10 tipos a la plaza, ¿no? No. Pero también yo creo que ahí vengo a hipótesis, esto es pura hipótesis. También los medios de prensa empiezan a mostrar que este señor es la expresión, no sé cómo llamarlo, de grupos irregulares, grupos que se estructuran en las Fuerzas Armadas para ciertas tareas y que al ritmo del desorden político de los últimos 3, 4 años han empezado a tomar cada vez más fuerza ahí. Claro. Y grupos que, la impresión que yo tengo, por lo que dicen otra vez las crónicas periodísticas, yo no estoy inventando nada, no solamente tienen intereses políticos, sino sobre todo son intereses de carácter económico y de carácter delincuencial. Entonces aquí hay muchos de estos elementos. Por eso digo, en la ausencia, y yo creo que el gran trabajo que teníamos después de la ruptura constitucional del 2019, era darnos cuenta de las grietas que eso había generado en la institucionalidad estatal en Bolivia. Había que tomar seriamente ese proceso y había que reconstituir autoridad, reconstituir fuerzas, reconstituir disciplina en diferentes ámbitos, no digo solo el ejército, el propio poder judicial. La policía. O la policía, porque muchas cosas se desmadraron en el 2019. Y eso requería un enorme esfuerzo político y coincido contigo, una capacidad política, incluso te diría incluso más allá del MAS, yo diría de todas las fuerzas democráticas del país, de darnos cuenta que lo que generó 2019 es un desorden enorme y teníamos que entrar a reordenar de alguna manera esto para más o menos encarrilar al país. Y eso, insisto, básicamente se necesitaba la unidad de la fuerza mayoritaria, pero también probablemente el hecho que la propia oposición entrara a construir ese nuevo espacio democrático. Lamentablemente lo que hemos tenido en los últimos 2 años es una exacerbación ya no solo de la polarización, ojalá fuera solo eso, sino la descomposición del propio bloque mayoritario. Y entonces, obviamente, eso que ya se estaba resquebrajando, ya se había desordenado, se ha seguido desordenando. Y los factores, los intereses que uno ya no sabe, se han permeado dentro de ese aparato. Y en algún momento esos intereses empiezan a tener tanta fuerza que empiezan a operar por sí mismos. Se escapan. ¿Te acuerdas, Manuel, cuando hablábamos del tema de los autoprorrogados? Claro, otra como la vez. justicia. Era igual la justicia. La justicia inicialmente, la política creía que manipulaba la justicia. Pero cada vez más la justicia se vuelve un actor que aprovecha de la política para seguir acumulando poder y luego incluso operar autónomamente. Claro. Bueno, estoy aquí exagerando. Yo no sé si esto tal vez tiene algo que ver con ese tipo de proceso. Pero por eso digo, el tema es sí, no es un loquito. Pero tampoco nos equivoquemos del tipo de tarea que tenemos por delante. Y yo cierro con esto, no podemos hacer ninguna de esas tareas si en el camino estamos políticamente en un vacío,
si nadie asume la dirigencia, si nadie asume un liderazgo democrático, y si no encontramos un mínimo de razonabilidad entre los dirigentes de todos los partidos, aquí te estoy diciendo de todos, de entender que, oye, nos estamos jugando una cosa muy pesada en esto, ¿no? Puedo simplemente dos cositas, ¿no? Que me quedan como Quedan mensaje. 2 minutos. Yo creo que el primero, independientemente si fue en verdad un golpe, fue un autogolpe o un sainete o como quiera llamarse, yo creo que ha habido una respuesta de la comunidad internacional tan contundente, tan fuerte, que debiera hacer meditar a los que estén pensando que es por esta vía que van a poder hacerse del poder. Yo creo que ese es un mensaje muy fuerte desde la OEA. Sabemos Naciones cómo vienen los Unidas. tiros. Todos los países en general han reconocido, unos más temprano, otros más tarde, pero ha habido una manifestación contundente de la comunidad internacional de decirles, señores, este no es el camino. Así que si hay alguno todavía que esté pensando a los Zúñiga lanzarse al éxito agarrando las tanquetas, ¿no es cierto? Además de verificar que estén en buen estado las tanquetas, que no se les plante como esa que veíamos en imágenes, tienen que entender que la comunidad internacional no va a permitir una aventura de esas características. Ya no estamos en los 80s, ya no está esa aventura internacional de agarrar los gobiernos de esa manera. Y el segundo mensaje que no quisiera dejar pasar este momento es a Evo Morales y a Luis Arce. Tienen que reunirse, tienen que encontrarse, tienen que mirarse a los ojos y, entre otras cosas, tienen que destrabar el tema de la justicia, tienen que destrabar el tema de la economía y tienen que empezar a proponerle a la ciudadanía el 25, no un candidato, no, un programa. Una serie de sueños, un rosario de ilusiones, de esperanzas, que hagan que la gente pueda seguir confiando en un sistema como el que tenemos hoy. Me aterroriza pensar que porque no lo hagan, que porque sigan jugando cada uno a llevar agüita a su molino, ¿verdad? Terminemos como en Argentina, como terminaron en Argentina, precisamente producto de estos caprichos. No vamos a entrar en detalles con Argentina, pero está claro, caprichos políticos que llevaron a la Argentina al desastre en el que se encuentra actualmente. ¿Nos vamos? ¿Alguna conclusión más? Yo creo que hay una cosa en lo que dice el gringo, y para ponerle una nota, no sé si positiva, también yo quiero resaltar que por lo menos ayer hasta buena mitad de la tarde, el conjunto de fuerzas políticas y sociales de Bolivia, por lo menos en la primera etapa, fueron bastante claros en términos del repudio a esta zonada. Un quiebre de mandato. Exacto, y yo quiero resaltar que ahí hablamos desde Evo Morales, pasando por el Comité Cívico de Santa Cruz, hasta Yanina Áñez desde su... Es decir, creo que tenemos que decirlo porque también hay que decir, creo que hay en eso, y en el conjunto de la sociedad boliviana, hay un sentimiento con todo, puede haber intereses y todo eso, de que queremos resolver estos problemas en paz y que queremos resolverlos en el marco de democracia. Creo que eso es todavía la gran fortaleza de este país. Yo más bien diría que ojalá esa fuerza que habíamos visto a la media tarde de todos diciendo, no, esto es una locura, oye viejo, ¿no es cierto? Si tenemos que cambiar este gobierno, se cambia en la elección del 2025. Bueno, esa intuición tan profunda de la sociedad boliviana debería haber llevado, y espero que todavía hay tiempo, a la dirigencia a llevar para que a partir de eso se puedan construir algunos consensos mínimos. Yo no creo ya grandes acuerdos, pero por lo menos consensos mínimos que encarrilen el país hacia una elección donde es ahí donde se tiene que resolver los problemas, y ojalá tal vez algunos problemas que le faciliten la vida a la gente en los próximos 6, 7, 8, 9 meses. Entonces, siempre se dice noticia en desarrollo, pero acá sobre todo hay un análisis en desarrollo. Volveremos a interpretar. Gracias, Manuel Mercado, Verónica Córdoba, Armando Ortuño, Gringo González. Permíteme, te felicito por cómo has conducido el programa. Calladita me veo más bonita. No me refiero a eso, sino me refiero a la congoja con la que presentaste el primer material. Uno que ha hecho tele, que ha estado muchos años en pantalla, sabe lo que significa eso de seguir hablando mientras tragas tus lágrimas. Te felicito, ha estado muy bueno. Gracias. Gringo.